¿Crees que la industria automotriz no es para las mujeres? ¿Crees que los fierros no combinan con tacos, humor o empoderamiento? Y esto es Lady Fierros, donde los autos, el marketing, las historias y la tecnología se cruzan en las mismas rutas. Soy Alejandra Hartman y esto es Lady Fierros desde Casa Marketing Registrado. Subite que ya arrancamos. Bueno, hoy tengo que decir buenas noches porque el programa está saliendo a las 8. Nosotros siempre salimos los miércoles a las 7, pero cuando hay eventos deportivos, fútbol, nosotros nos acomodamos a lo que nuestros amigos de Fox Sports nos dicen. Así que bienvenidos al stream de Lady Fierros desde, por supuesto, Casa Marketing Registrado, el hogar que siempre nos recibe. Gracias Dani y Juli que hacen posible que esto salga en tiempo y forma, y los decorados y bueno, todo el trabajo que hay detrás de cámara que a veces no se ve. Y por supuesto gracias Fox Sports 3 por recibirnos en su casa. Como siempre digo, el stream de Lady Fierros es un espacio donde los autos son el inicio de grandes historias. Así que bienvenidos al episodio de hoy donde tenemos dos invitados de lujo que antes de presentarlos quiero contarles cómo conocí a mis dos invitados del día de hoy, y fue gracias a nuestros amigos de Mercedes-Benz Camiones y Buses, que ellos todos los años organizan, hace un par de años que vienen organizando un espacio que se llama Los Diálogos de Mercedes-Benz Camiones y Buses, donde invitan, acá están viendo el video que yo subí a mis redes sociales, donde, bueno, ¿de qué se trata este evento de diálogos de Mercedes? Donde convocan a clientes y referentes del transporte para hablar de la seguridad vial, para hablar de todo lo que tenga que ver con una conducción sustentable. La verdad que ha sido una jornada muy interesante donde pudimos intercambiar ideas de los distintos sectores bien enfocadas en la seguridad vial, y ahí es donde, gracias a los invitados que vamos a ver el día de hoy, saltaron estadísticas que a mí me sorprendieron muchísimo y dije, me gustaría que vengan a mi stream para poder ampliar esta información, porque a veces todos los que estamos en el mundo de los autos últimamente estamos invitados a presentaciones de nuevos vehículos con muchísimas asistencias, pero de pronto nos encontramos con estadísticas como que estamos usando menos el cinturón de seguridad que antes, más todas las asistencias que hay. Es como que uno dice, ¿qué pasa? Volvimos atrás. Así que me gustaría desde este stream poner un granito de arena en todo lo que está relacionado con la seguridad vial, a ver si logramos cambiar estas estadísticas que estamos viendo. Y ahora sí voy a presentar a mis invitados. Son personas que trabajan para que millones de argentinos puedan viajar seguros por distintas autopistas. Aunque la mayoría de nosotros no sabe del trabajo que se hace detrás de cámara, ¿no?, de estas autopistas. Voy a recibir a Federico Quintero, que es gerente de Relaciones Institucionales de Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste, y Eliana Baitaig, es jefe de comunicación corporativa con casi 30 años de trayectoria dentro de la compañía. Entre ambas concesiones administran más de 180 kilómetros de autopistas por donde circulan 1,4 millones de vehículos por día. Así que hoy vamos a describir lo que hay detrás de cada viaje, que parece muy simple y no lo es. Bienvenidos Federico e Iliana. Muchas gracias, gracias por la invitación. Por favor, un honor para mí tenerlos, y gracias, como les dije detrás de cámara, creo que no va a alcanzar
el programa para hablar todo lo que queremos hablar. Me gustaría que alguno de los dos, que comencemos hablando realmente qué hace un concesionario vial. ¿Cuál es el rol de un concesionario vial? Bien. Bueno, arranco, Eli. Sí, ¿no? Yo te cuento un poco, digamos, qué es lo que administramos, un poco lo que decías vos, ¿no? Nosotros trabajamos para 2 concesiones, para 2 empresas, es Autopistas del Sol, que es la Panamericana, y Autopistas del Oeste, que es justamente el acceso este. La Panamericana incluye no solo el ramal de acceso norte, sino los 3 ramales que son Pilar, Campana y Tigre, e incluye también toda la gestión de la General Paz, los 24 kilómetros de la avenida General Paz, que como podemos observar es una autopista, pero es gratuita, no está tarifada. Por la General Paz circulan un promedio diario de 350.000 vehículos aproximadamente. Por el acceso norte, sumando los 3 ramales y sus colectoras, alrededor de 700.000 vehículos, siempre digamos en promedio, y por el acceso este transitan alrededor de 380.000 vehículos diarios. Todo esto suma 1.400.000 más o menos que referías antes. Hablamos de 120 kilómetros en la Panamericana, más o menos 70, 60 y pico en el acceso este. O sea, todo ese flujo son 2 de los 3 o 4 principales accesos a la ciudad de Buenos Aires. Todo ese flujo es lo que administramos nosotros. Eso en términos de infraestructura. Sí. Ahora, en términos de otras actividades. ¿Qué es lo que no se ve justamente? Toda esa obra de mantenimiento, de rutina, no solamente de la infraestructura, sino también de los espacios verdes, que muchas veces esa es la parte que no se ve, que los espacios verdes también forman parte de la concesión, de las concesiones, y llevan y requieren mucho mantenimiento, no solamente 1.300 hectáreas de espacios verdes. Tal cual, o sea, un parque nacional, solemos decir con Eli, ¿no? Sí. Además de, no solamente se trata de cortar el pasto, sino de atender las especies, de hacer plantaciones, todo está inventariado, hay todo un trabajo realmente arduo de todo el equipo de conservación, de preservación de las especies. También un poco para contrarrestar esto de la combustión y de la convivencia de la ciudad urbana, ¿no? Alrededor. Así que es más que interesante mostrar y contarles a todos hoy ese trabajo también. Me parece sumamente interesante y una de las preguntas es, ¿duerme la autopista alguna vez? No. Bueno, no, nosotros trabajamos 24, nosotros obviamente hay todo equipos operativos, estamos hablando de 920 personas en total en todo lo que es el trazado de Panamericana, 680 personas más o menos en acceso a esto, o sea, equipos numerosos de gente, trabajamos 24 horas, 7 días de la semana, 365 días del año, no se detiene nunca, está siempre abierta la autopista y como hablábamos un poco antes de cámara, a veces en los horarios nocturnos se intentan hacer o se realizan algunas tareas para interrumpir lo menos posible estos flujos de tránsito que hoy además están sumamente cargados y demandados. Entonces, hay actividades que se hacen de noche para no interrumpir el tránsito y hay otras que necesariamente tenemos que hacer de día. Este tema me encanta porque lo hablábamos antes y me parece que es un buen espacio para explicarlo, porque a veces uno va por las autopistas y va de día en una hora que decís, no llego, ¿cómo están haciendo el arreglo a esta hora? Así que hay una explicación y me parece que es un buen momento para aclararlo y para que nos relajemos cuando sucede, además es por nuestro bien. Así que contanos, Fede. Bueno, ahí lo que tenemos son muchas tareas que tienen que ver con la iluminación, que no se pueden hacer de noche por 2 razones. A veces porque hay que cortar el flujo eléctrico y demás, por lo cual hay que trabajar donde haya luz de día. Eso por un lado. Por otro lado, a veces son tareas que requieren cortes de un carril o reducciones, en realidad la palabra correcta es reducciones de un carril, y tienen que ser visibles porque, como hablábamos también fuera de cámara, estamos hablando de vías de alta velocidad, son 130 kilómetros por hora de máxima en el acceso norte, con lo cual cualquier retiro que tengamos que hacer son de muchos metros, a veces de kilómetros también, de reducción de carril para evitar, obviamente, cualquier siniestro. Entonces, a nuestros usuarios que en redes sociales a veces no están tan contentos con estos cortes, les pedimos comprensión y les contamos. Sí, me gustaría agregar respecto a toda la gente que no se ve,
También contamos con una gerencia de seguridad vial, que son 130 personas aproximadamente en Autopistas del Sol, 80 en Autopistas del Oeste, que es realmente personal calificado para nosotros profesionalmente hablando, no solamente por la emergencia, perdón, trabajan con la emergencia, son egresados de carreras de emergencia vial, son muchos bomberos voluntarios, realmente traen un expertise y un valor agregado que le ponen a su diaria y a su jornada laboral, además de las capacitaciones que dan y que brindan las compañías, ¿verdad? Todo en función de darle tips de manejos defensivos, de manejo, conducción al volante serio, seguro. Sí. Entonces, realmente no hay que olvidarse que es gente que está expuesta frente al servicio, muchas veces en carriles rápidos, en el medio de los carriles. Entonces, cabe destacar y resaltar ese grupo humano que tiene que ver con la emergencia vial, nada más y nada menos. Yo a veces los veo cuando están trabajando y que uno con el auto pasa a toda velocidad y digo, qué arriesgado. Sí. Y acá traigo otro tema que a veces es un reclamo, pero creo que tiene que ver con esto, que uno dice, ¿por qué cortaron desde no sé cuántos kilómetros atrás si el arreglo era... Muy buena tu pregunta. Es que claramente tiene que ver con la seguridad vial, no solamente del que transita, sino el trabajador. Exactamente, hay un equipo de trabajo. Obviamente que toda esa cuña, nosotros lo llamamos cuña, tiene que ver con ese previo aviso que responde y que alerta al usuario. También ahora implementamos cartelerías variables al respecto, dando aviso si hay una obra, si hay un carril reducido por un auto con desperfectos mecánicos, etcétera. Y además hay todo un protocolo y una manera de cortar, digo, no es exacto. No es una decisión, claro, exactamente, digamos, no son inventadas, sino que justamente, como decía Eli, toda esta gente que está, todos estos equipos que están altamente capacitados en cortes en vía rápida. O sea, hay un protocolo específico de cómo se cortan, cómo se ubican los vehículos de seguridad y de emergencia. Hay como un montón de cosas, dónde van los conos, con cuántos metros de separación. Sí. Hay por lo menos siempre 2 móviles de seguridad vial, por lo menos siempre en cualquier corte. O sea, hay un montón de metodologías. Cómo se corta y cómo se vuelve a dar sentido de circulación al tránsito. Hay un montón de metodologías para evitar justamente riesgos de seguridad. Y también acá me gustaría que hablemos del grupo que está detrás de Autopistas del Oeste, pero rápidamente, solamente para que la gente entienda, no es algo que se inventó en la República Argentina o se le ocurre a Autopistas del Oeste, porque quienes tenemos la oportunidad de viajar, esto pasa en el mundo, y no es que vas a, no sé, una autopista en Alemania y de día no hay un corte. Entonces también me parece importante saber que ustedes trabajan con muchos países y por lo tanto están también siguiendo reglamentaciones que se aplican en otros países. Correcto. ¿Verdad? No solo reglamentaciones, sino prácticas. Porque obviamente también, como en cualquier industria, hay una evolución en las prácticas. Las empresas, digamos, tienen un management que opera en 15 o 16 países, en Europa, en Estados Unidos, en Brasil, en Chile. La verdad que tiene una expertise muy grande y permanentemente estamos valiéndonos de este benchmark, de estas prácticas que se usan en otros países, y también nosotros ofrecemos las propias porque, como te decía antes, 1.400.000 vehículos de concentración diarios no pasa en todos lados del mundo, son muy pocas las autopistas o las rutas que tienen este flujo de tránsito, con lo cual nosotros también tenemos una buena historia para contar y mucha experiencia de trabajo. Y para compartir. Exactamente, son 30 años ya de gestión. Y además de capitalizar en esto, en la seguridad vial, en promover mensajes de seguridad vial, concientización vial, me parece que ahí hay una oportunidad en este 1.400.000 vehículos que transitan a diario, en darles este aporte que vos mismo decías al principio de tu programa, con este granito de arena, ¿verdad? Totalmente. Porque de eso se trata. Tengo un accidente y entendería que el móvil no es que sale de un lugar determinado y según donde fue el accidente va a tardar más o menos, sino que hay móviles circulando permanentemente por las autopistas. Sí, efectivamente, son móviles que están circulando. ¿Qué cantidad?
21 aproximadamente en autopistas del Sol y 13, 16 en autopista del Oeste. Sí, pensemos en dos cosas. Autopista del Oeste es una autopista lineal. Sí. Claro. Autopista del Sol tiene, como te decía antes, por un lado Los ramales. la Los General ramales. Paz, por otro lado el acceso norte y los ramales, con lo cual es ramales, mucho sí, más sí, amplio. claro, Eso explica sí. la diferencia. Tenemos algunas bases apostadas y tenemos vehículos en funcionamiento. Estos 21 Sí. y 13 Sí. que te refirió Eli recién son solo, exclusivamente vehículos de seguridad vial. A esto se le suman un montón de vehículos más de mantenimiento, de Claro, conservación, de seguridad patrimonial. Digo, hay otros tipos de vehículos, pero exclusivamente en seguridad vial En emergencia. tenemos 21 y 13 que están en circulación permanente justamente para llegar Para más dar rápido. Digo, respuesta. no están centralizados Sí. en un punto. Ante una emergencia se llama al... A la línea 140 de emergencias. Es una línea georreferencial que automáticamente cuando vos te comunica directamente a la base más cercana, en este caso Perfecto. a la base de Autopistas del Sol o de Autopistas del Oeste. En una base que tiene un sistema de monitoreo que ve la totalidad de la traza, entonces probablemente cuando uno se comunique ya lo hayan visto desde la base, pero bueno, Claro, puede a veces exacto. pasar que no, bueno, toda esta información se circula y desde la base se dispara el operativo involucrando a quien haga falta. ¿Sí? Exacto. Ahí a veces también articulamos mucho con Ambulancias. tenemos nuestro Sí. servicio de ambulancias, pero también a veces Bomberos. Grúas, Exactamente, la grúa también es un grúas. servicio nuestro. No nos olvidemos de las grúas, porque a veces Claro. cuando hay siniestros con vehículos grandes de gran porte, hay que... Totalmente. Sí, nos Va. das pie, perdóname, Sí. para ampliar, porque nos das pie a algo que nosotros promovemos mucho en nuestras redes sociales, que es en caso de emergencia, Sí. pasos en caso extremo de detención. Obviamente, llegar o intentar llegar, no pararse y quedarse detenido en el medio de los carriles. O sea, con el mismo envión, tender a ir hacia la banquina, resguardarse atrás de una defensa y llamar a la línea 140. O sea, obviamente, como bien decía Fede, le advierten la anomalía, la eventualidad, ya coordinan con la necesidad, ya sea por una grúa, con la patrulla, y automáticamente quedan asistidos y resguardados. Eliana, me tocaste un tema que Chan. cuando puedo, A ver. yo a veces tengo, viste, los anteojos que filman, entonces Ah. voy recolectando cosas que veo en la calle, o sea, no es que saco el celular. La gente que va por la banquina. No, bueno. ¿Qué hacemos con esto, por favor? Miremos a cámara y digamos, la banquina no es Infracción, para No circular. es un carril, no es un carril la banquina. La banquina Pero pareciera no, que hay que decirlo no. en otro No, idioma. es terrible. Es cierto que en nuestras trazas no lo tenemos tanto, pero también lo tenemos. Es un tema de discusión permanente y de control permanente también por parte de las autoridades. Esto también aprovecho y digo, nosotros no tenemos poder de policía sobre los trazados. Claro, el poder claro. de policía es la autoridad competente, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Policía Vial o digamos las cámaras, el sistema Las de cámaras sí, que claro. está generalmente Sí. conveniado Sí, sí, sí. con Para- municipios, digamos, ¿no? Para Nosotros multar. no hacemos nada de todo eso, pero sí, digamos, articulamos y trabajamos permanentemente. El uso de las banquinas está absolutamente prohibido y desrecomendado, no solo prohibido, sí. sino que está desrecomendado. No nos olvidemos que cuando hay un siniestro vial y queda bloqueada la autopista, el carril, la banquina o el carril de emergencias que está en el centro son los lugares por donde llegan las fuerzas de emergencia, los sistemas de emergencia, los sistemas de seguridad, los sistemas de atención, con lo cual es muy importante que estén despejados porque sí. a todos nos puede pasar. Esperemos que no le pase a nadie, pero a todos nos puede pasar. Entonces es muy importante que tomemos conciencia y no transitemos por los banquinas. Sí, además, o sea, lo que vos decías, si tenemos un problema, nos vamos a un costado, una persona puede bajar porque tiene que cambiar un neumático. La verdad Es que está habilitado hay para mucha eso. inconsciencia con Absolutamente. respecto, y hasta a veces me parece egoísmo. En general en la calle Sí. creo que hay mucho egoísmo hoy. Así que bueno, creo que quedó claro el tema del uso de la banquina. Pero ahora quiero ir al hueso, ¿Cuál es la problemática número 1 al volante hoy? Bueno, nosotros hacemos
todos los años un observatorio vial. Lo hacemos con CESBI, con el Centro de Experimentación de Seguridad Vial, que es gente que sabe un montón de esto. Hacemos un observatorio año tras año, hace por lo menos 10 o 12 años que lo hacemos de manera consistente, en donde observamos, es un observatorio de conductas viales, ¿sí? Lo que hacemos es centralizar nuestra mirada sobre uso de teléfono celular al conducir, usos del cinturón de seguridad, velocidad, uso de carriles y mantener distancia y también un tema de casco con las motos. Pero por suerte el tema del casco ha dejado, por lo menos en nuestras trazas, ha dejado de ser un problema. Estamos en el 100% de... Sí, lo vi en las estadísticas. Perdón, agrego... evento. Sí, tal cual. Y agrego un tema con las motos, que estamos muy bien en estadística en el uso del casco, pero no así del uso del carril. Claro. La moto no está ocupando un carril y esto obviamente nos trae muchos siniestros, hasta víctimas fatales. El índice de víctimas fatales en Autopista del Sol y del Oeste es la mitad, son motoqueros. ¿Dónde debe circular la moto? En el centro del carril. Es un vehículo más. Es un vehículo más. Es un vehículo respetando la más. velocidad Pero es un correspondiente poco, a ese carril también. Es como un vehículo. es un poco lo que hablabas recién y que hablabas de la empatía y que no tiene que ver, porque capaz que la moto quiere ir por el centro del carril, pero el vehículo, el camión, Se le el pone al colectivo, lado. lo aprieta o de tal le manera. hace luces para que se corra. Exacto. Pero sin embargo, vos preguntabas por el principal problema. Sí, el principal. ¿Cuál es? Tenemos varios y tratamos de atender Por supuesto, sobre todo. Pero vamos a hablar de todos. Nosotros creemos, más yo grave. te voy a hablar del uso del celular. Nosotros vemos cómo esto viene subiendo en nuestro observatorio, ¿sí? Y te hablo exclusivamente de lo que vemos en nuestras trazas. Subió del año 2023 del 8% al 14% en 2024 y a 16% en 2025. Este 16% puede parecer poco, pero es un montón, por un lado. Por otro lado, creemos, y esto es de factura personal, creemos que está un poco subrepresentado ese índice, por dos razones. Primero, porque esto es un trabajo de observación que se hace, entonces puede que se escape a veces a la observación, por un lado, y por otro lado, porque al ser trazas de alta velocidad, 110, 130 kilómetros por hora, es cierto que se usa un poco menos, ¿sí? Estos números en la calle, en lugares urbanos, son bastante más altos. No tengo estadísticas, hemos escuchado, no quiero, digamos, dar estadísticas de otros, pero hemos escuchado 30, 40%, digamos, hemos escuchado números mucho más altos. Compartimos mucha info siempre con CESBI, tenemos muy buena relación y es todo lo que pueda ayudar para alzar la voz y está en ese 30% aproximadamente, lo último que había visto. Sí. Te diría, tiene una incidencia muy directa con la siniestralidad, porque es una distracción, y te hago un numerito muy rápido. Digo, si vos circulás a 100 kilómetros por hora, cada segundo estás recorriendo un promedio de más o menos 28 kilómetros, 27 y pico metros por segundo. Entonces, si vos miraste tu pantalla de un celular, estuviste 1 o 2 segundos, recorriste entre 27, 28 y 60 metros a ciegas. Si además contestaste un mensaje, estamos hablando de un mínimo de 3 o 4 segundos, más los segundos que todo esto lo aprendimos de CESBI, los segundos que se necesitan para la reacción humana y la reacción mecánica. Exacto. Supongamos 2 o 3 segundos más. ¿Sí? O sea, si sumamos 5 segundos, estamos hablando de 100 metros, 100 Juli, y pico de metros a ciegas. Tenemos un video justamente para mostrar de qué se trata esto de distracción que ustedes nos estuvieron compartiendo. Así que, Juli, si lo encontrás por ahí, mientras seguimos hablando de esto, ¿ustedes creen que también las pantallas, que cada vez son más grandes de los autos, generan la misma distracción que los celulares? Un poco sí, ¿no? Se podría determinar y entender porque que yo misma a veces una distracción. Estoy en el auto y ¿qué querés? Si no querés poner Spotify, acá creo que ahí está... sí, esta es la campaña que tenemos en redes esta sociales de distracción ahora. que justamente eso es lo que pasa y que por eso después hay choques entre 3, 4 autos y cuando ves un choque así decís, este es el celular, porque no es que fallaron los frenos. No, lo vemos esto nosotros...
lo vemos, obviamente, después hay peritajes con cada siniestro, bueno, una serie de temas que nos exceden, pero nosotros vemos por las características de los siniestros, lo vemos muy asociado. Sí. Lo vemos muy asociado. Y otro tema que nos preocupa y que también se desprende de nuestro observatorio es el uso de cinturón de seguridad. No, eso yo no lo puedo ver. Eso es terrible. Mira, el índice nos indica que el 35% de los conductores no utiliza el cinturón de seguridad. Es una barbaridad. Más o menos altísimo. El mismo porcentaje en el acompañante, pero ahora te tiro este número y te morís. El 65% de los pasajeros traseros no usa el cinturón de seguridad. Claramente ahí hay algo para trabajar, para difundir y lo hemos visto empeorar además este índice. Exacto, con lo cual exacto. Nos preocupa. Todos los ocupantes de un vehículo tienen que llevar el cinturón de seguridad. Y es el esto no lo hablamos, pero ¿han hecho como alguna estadística de preguntarle a la gente por qué no usás el cinturón de seguridad? ¿Cuál es el motivo? Porque hay gente mismo que para que no les suene, porque uno dice, bueno, hoy todos los autos vienen con alarmas que son insoportables, pero que lo aten atrás para no ponérselo. Sí, un poco dos cosas, digamos. La tecnología en este caso, y lo mismo de lo de las pantallas, es como tiene como una de cal y una de arena, diría, porque por un lado la tecnología en este caso en los cinturones de seguridad te suena una alarma, o los sistemas nuevos en algunos vehículos te impiden operarlo mientras estás manejando, pero por otro lado es esto que decís, es también una tentación una pantalla con tantas posibilidades. Eso por un lado. Por otro lado, el parque automotor, digo, no me voy a meter acá con números que seguramente vos conocés mejor, pero digo, no todos los vehículos tienen estos sistemas, más allá de que son, entre comillas, violables, porque como bien decís, si te lo abrochás por atrás el cinturón, no te suena alarma y en realidad no estás protegido. Pero acá es fundamental, con el uso del cinturón de seguridad, tener en cuenta que en un siniestro vial y particularmente en una vía de alta velocidad, como en nuestro caso, y lo digo así con esta frase, es la diferencia entre la vida y la muerte. Así de tajante, es la diferencia entre la vida y la muerte. No solo de la persona, del usuario del cinturón, sino también del resto de los habitantes del vehículo. Claro, porque al final, a 120 o 130 kilómetros por hora, un objeto suelto dentro del habitáculo, una persona suelta del habitáculo, representa no solo un riesgo para sí mismo, sino también para el resto de los habitantes. Con lo cual ahí es muy importante, y si podemos darle un doble clic fuerte acá, es muy importante, y por eso trabajamos mucho con nuestras campañas con el cinturón de seguridad. Acá, con respecto a las campañas, quería preguntar, porque yo veo mucha campaña en los distintos accesos. La verdad que yo uso todos estos accesos de los que estamos conversando y se ve mucha campaña. Y digo, habiendo tanta campaña, las estadísticas empeoran. ¿Está comprobado qué funciona más si a mí me pones un cartel de que el cinturón funciona o es la multa? Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿O es que tenemos que ser más personas que estén hablando como estamos hablando nosotros? ¿Qué se escucha en el mundo? ¿Falta control? Bueno, un poco nosotros entendemos a la seguridad vial como un sistema, justamente. Nombraste algunos de los ejes. Uno es la infraestructura, que mínimamente la calle, la autopista esté transitada con iluminación, con defensas, bien de asfalto, con la debida señalización vertical, horizontal. Por un lado, la infraestructura. Por otro lado, el control, la sanción y el actor. O sea, ahí es donde estábamos haciendo foco en el observatorio cuando te contábamos estos malos hábitos. Pero bueno, ahí me parece que falta, digamos, el tema de concientización del conductor. Exactamente, exacto. Creería sin duda, que sí, las campañas están y son visibles. Esto a nosotros también nos llama la atención porque obviamente nosotros hacemos las nuestras, pero la Agencia de Seguridad Vial hace, los gobiernos, digo, en todas las provincias, en todos los municipios prácticamente tenés campañas de este tipo. En la Ciudad de Buenos Aires lo ves también en la cartelería LED
ir de manera permanente. Sí, Lo permanentemente. vemos todo el tiempo. Creemos que hay una falta de concientización sobre exacto. todo, y por eso un poco esta campaña, esto que mostrábamos recién Sí. respecto del accidente No Te De la Distraigas. Nosotros distracción. estamos desde hace 2 años más o menos, 1 año y sí, medio, sí. tomamos la decisión de levantar Exacto. un nivel de impacto, De impacto. en nuestras campañas para tratar de generar conciencia y no hacer una cosa naif Exacto. que Antes no repercuta. Entonces, Nuestros mensajes eran con un fondo llamativo Sí. y el mensaje, usar el cinturón. Bueno, ahora a estamos partir de- usando casos reales. Claro. Esto que estamos viendo son casos reales que sucedieron y que están filmados de nuestras cámaras de seguridad. ¿No? Y yo he visto la cartelería que hay, como por ejemplo la del cinturón, Sí. que es Con la con la lastimadura Exactamente. de mirá, Sí, si no sí, hubiera sí. estado el cinturón. Sí, sí, sí. Saben que la verdad que me lo estoy tomando en serio este tema de seguridad vial, porque me siento con Me responsabilidad, uno que está en este mundo de la industria automotriz, me parece hasta a veces un poco irresponsable de quienes comunicamos no traerlo a la mesa. Trabajo con la Segunda Seguros y una de las cosas, hace poco subí un reel con respecto a esto, que vos sabés que para una compañía de seguros el conductor es responsable de que todos tengan el cinturón de seguridad sí, sí. en el caso de tener un accidente. Y esto es otra cosa que la gente quizás no lo No lo sabe. sabe. Y vos como conductor, si hay un accidente que interviene la compañía de seguro o haya un tema penal o lo que fuera, sos responsable de si iban o no iban con el cinturón. Sí. A esto te sumo el tema de los vehículos de aplicación, hoy donde a lo Claro. mejor uno se sienta y piensa que no hace falta y el conductor no te lo dice y vos tampoco lo tenés en cuenta. También en los vehículos de aplicación. Sí, sí, Siempre en sí. en cualquiera de los asientos hay que estar con el cinturón de seguridad. De hecho, la Ley Nacional de Tránsito regula la cantidad de ocupantes por la cantidad de cinturones de cinturones, seguridad. exacto. No puede ir más gente que la cantidad de cinturones de seguridad. Bueno, que haya. gran discusión cuando tenés chicos que juegan al fútbol, al rugby, a la Y que jugada quieren de subir hockey. todo. Y Sí. no, o que los padres dicen, ay, no me lo llevas, no me lo llevas. Sí, sí. Y como que pareciera que vos quedas mal por decirle, Sí. mirá, Claro. tengo 5 cinturones de No seguridad. quedas mal, Alejandra, sos responsable. Uno lo uso yo, que soy el conductor. Hay 4. Uno es mi hijo o mi hija, puedo traer 3. Es lo que se puede. Está puede perfecto. más. Sí. Está perfecto. Pero a veces Sí, y hay que pareciera ser, a lo mejor hay que Es darle responsable, insistencia es a todos. es Nosotros somos responsabilidad. padres también, Sí. así que este tema lo tenemos. Sí. No se puede. No se puede, pero digo, no es un tema solo, como decías, la multa existe y podés sufrir una sanción por eso, pero hay algo mucho peor que la sanción. Sí, 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 ¿Sí? sí. Entonces, Sin duda. eso es lo que realmente debería ser el primer driver para que usemos el cinturón y lo hagamos usar, debería ser esa conciencia. Después también, claro, además también podemos sufrir una penalización, una infracción, y demás, Totalmente. pero sobre todo hay un tema de seguridad, es la vida y la muerte. Hablando del cinturón, tenemos también reglamentación para cuando llevamos bebés, niños pequeños, el uso de las sillitas. ¿Hay estadísticas al respecto de si Nosotros se cumple en este o tipo- en ese observatorio se ve en el análisis No que hacen medimos ustedes? esto, pero también nos ocupamos. Sí, bueno, puntualmente digamos, en target y en poblaciones, en comunidades específicas, tratamos de hacer alianzas con los que saben. Por ejemplo, en este caso, trabajamos mucho con Mamás Seguras, Sí. que ellos, hicimos muchas acciones en puntos para que puedan asesorar a los papás o a los futuros papás. Y sí, efectivamente, tienen que ir con su sillita de retención según su edad, su peso. peso. O sea, eso es fundamental. Es el ABC para que un niño esté en un auto, sin Sistemas lugar de a dudas. retención homologados Exacto. también, digamos, hay gente que se ocupa mucho de esto y que estudian esto, pero sí, hay para cada grupo etario de 0 a 3, creo, bueno, digo, hay Sí, una sí, De 0 a reglamentación. 1, el Creo que huevito, hay como y mirando hasta, hacia atrás. No me acuerdo cuántos kilos, pero Exacto. hay toda una Exacto. Edad y reglamentación. kilos, Edad y Sí, kilos. ambas sí, cosas sí. son, sí. Hasta Sí, los sí, 12.
Sí. Hasta de 6 a 12 es el booster sin el respaldo para que pueda llegar a para ser que el ajustado cinturón con de seguridad pase por donde Exacto. tiene que pasar, porque Exactamente. también hay otro tema, que cuando el niño es muy niño, si le pasas el cinturón, al final, digamos, puede ser un riesgo que... Exacto. Digo, por eso están indicados para el peso y para el grupo etario. Esto lo pueden ver, como dijo Eli, en Mamás Seguras. Sí. Nosotros tenemos alianza con ellos, pero en nuestras redes sociales lo pueden encontrar. Pero también me das pie para comentarte sobre los animales, que Sí, también... iba a preguntar eso. Estoy leyendo la mente. Ahora iba para allá. No, bueno, contame. porque justamente... Otro misil adentro del auto. Sí, Absolutamente. totalmente. No, o sea, obviamente tienen que ir resguardados en su jaula, con su arnés, conectado al cinturón de seguridad, no como lo vemos en los posteos, con los anteojos en el asiento del acompañante, ¿viste? Juan Estrellas de cine. Claramente no. Y corregime esto, Eliana, ¿ocupa el lugar de un... de un asiento, de por un supuesto. asiento, Claro, ¿no? sí. Si bien el arnés vienen tiene como- que ir atado el al arnés, cinturón. exacto. el cinturón. Sí. Por eso, ocupa un espacio. Digo, ahí hay dos cosas. Primero, es esto que decías, ¿no? También de que es un objeto suelto dentro del claro, es un habitáculo. misil, ¿verdad? Pero por otro lado, también no hay que dejar de tener en cuenta, los que tenemos mascotas, creemos que no reaccionan nunca. Y el animal, el perro, el gato, reaccionan, a veces se asustan, le pasa algo. Y eso puede provocar, cuando uno está manejando, que te volantazo, salte un tal digo, cual. puede provocar un problema. Entonces, la verdad es que este es otro de los temas que es importante, digamos, llevarlos como corresponde, atados, asegurados, de vuelta, por lo mismo que las personas tienen que ir atadas Exacto. con los cinturones, por seguridad propia y de los demás. Bueno, Eliana, Fede, esto está súper interesante, pero nos tenemos que ir a un corte, así Bueno. que vamos a un corte y ya ¿Cómo no? seguimos Aquí con estamos. esta temática de seguridad vial y las autopistas. Muy bien. Bueno, hablamos del celular, hablamos del cinturón de seguridad, hablamos de las mascotas, hablamos de los niños. Me quedaron otros temas para hablar relacionados con la seguridad de Eliana y Fede. Y el que viene está relacionado con la velocidad. Primer pregunta que tengo. Hasta hace un tiempo siempre todos sabíamos que la velocidad máxima era 130, pero hay algunos cambios de llevarla y ya hay algunos cambios a 110. ¿Quién define la velocidad máxima y por qué se
se evaluó que debía bajar de 130 a 110? Bueno, la velocidad máxima la define la autoridad. La autoridad es Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que establece recomendaciones. No es una decisión del concesionario. Sí, nosotros podemos peticionar, sugerir, obviamente estamos en contacto permanente con el regulador por estos temas. La velocidad de 130, si bien la infraestructura, sobre todo en el acceso norte, que son 6 o 7 carriles en el momento, en su momento más ancho, si bien la infraestructura lo permite y a lo mejor los vehículos nuevos también lo permiten, lo cierto es que, como te decía antes, las distancias de reacción y la carga que tiene hoy una autopista como la nuestra hacen que sea inadecuada esta velocidad de alguna manera. Nuestros especialistas de acá, ni Eliana ni yo, sino la gente que realmente estudia estos temas y sabe estos temas, sugieren un poco bajarla un poco. Por eso finalmente se redujo el tramo que estaba de 130 en el acceso este. En el acceso este todo era de 110, excepto el tramo que va entre General Paz y Barcala en Ituzaingó. ¿Sí? Este era el único tramo de 130. Lo que se hizo fue llevar ese tramo a 110 también para tener todo el trazado con la misma velocidad, asegurarlo, pero también evitar alguna confusión que pueda haber. En Panamericana todavía son 130, la autoridad... ¿no? Ustedes tienen que esperar a que venga la bajada del línea. Exactamente, para hacer este cambio. Ellos son los que definen y establecen cuáles son las velocidades máximas, pero bueno, hoy la tenemos todavía en 130. Nosotros como concesionarios viales sabemos que esto es un poco antipático, pero creemos que correspondería reducirla, justamente por todo esto que te digo, para mejorar un poco las distancias de seguridad entre vehículo y vehículo, para mejorar estos tiempos de respuesta, estos 27 metros en un segundo es un montón. Hay que tratar de... Perdón, Fede, quienes hemos puesto el auto a 130, ya te das cuenta que no es el mismo, no tenés el mismo control del vehículo que el auto a 100, 110. Está clarísimo. Una gran pregunta... No solo tenés el control, sino que además hay otra gente. Sí, por supuesto. Así que son esos dos factores, ¿no? Esta pregunta me la hacen siempre en las redes especialmente los que arrancan conduciendo y ya pueden entrar a una autopista, y es, Ale, yo voy por el carril rápido. Si la máxima es 110 o 130, voy a la máxima. Y atrás se me pega uno que va más rápido. Luces, correte. Como si fuera un láser. Como tal cual. Como y si, pegadísimo. Como si esas luces estuvieran dando un mensaje especial. Sí. Y hay gente que dice, ¿por qué yo me tengo que correr si yo voy a la máxima y vos no? Cuando lo hablo con expertos en conducción, la recomendación que dan, si ese está nervioso, dale lugar y que pase, no es tu problema, alejate de ese vehículo. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación según los carriles, el carril rápido es carril de sobrepaso. No hay que permanecer en ese carril. O sea, hay que anticipar la maniobra, pasar al carril de sobrepaso y volver al carril, continuo. Así que lo primero que te digo es déjalo pasar. Pero ahora bien, te quiero aclarar algo. Seguramente está excedido de velocidad. Obviamente ahí un poco lo que decía Federico respecto a la norma, el control, y efectivamente que le va a llegar la multa. La multa le va a llegar, por supuesto. Conciencia y control son las dos, diría, las dos maneras de ir acomodando un poco. Lo otro que estoy viendo últimamente es los carriles, y esto a favor de ustedes, los veo bien trazados, ¿no? Bien demarcados. Bien demarcados, claro. Cosa de que, como vos decías, la moto tiene su carril, el auto tiene su carril. ¿Por qué vamos por las líneas? ¿Qué pasa que no podemos respetar los carriles y circular por los carriles? ¿Dónde está el problema?
¿Dónde está el problema? Podríamos estar un rato largo hablando. Yo digo, es importante... o ¿cómo lo corregimos o de qué manera? De la misma manera que estamos hablando del uso del cinturón. Mira, cada carril tiene una velocidad establecida y eso está debidamente señalizado. Totalmente. Eso es lo que decimos un poco. La infraestructura es una de las partes del sistema vial, una de las patas, de los componentes. Y en términos de infraestructura es importante que el carril esté correctamente delimitado, señalizada la velocidad. Eso es nuestra responsabilidad y nosotros lo llevamos adelante. Ahora bien, tenés que cumplirla. Claro. Si estás en el carril de 90 kilómetros por hora, vas a 90. Si querés sobrepasar a alguien, te vas al carril de la izquierda, pero volvés. Y el carril que está a la izquierda, el máximo que está a la izquierda, ese es solo de sobrepaso. ¿Sí? Como ahora, ruta, cada carril tiene una velocidad establecida. Esto es para ordenarnos. Claro. Esto básicamente es para ordenarnos, porque habrá quien quiere ir a 100 kilómetros por hora y quien quiere ir a 130. Y además también por un tema de deporte del vehículo, ¿no? Sí. Se sabe que los pesados deberían, junto con los buses, por los carriles derechos y los vehículos por los carriles Exacto, pero eso es regulatorio. medios, La Ley Nacional de Tránsito indica que, la 24.449, indica que camiones y buses van por los dos carriles de la derecha. Esto es reglamentación, ¿sí? Entonces, cualquier camión o bus que no esté en los dos carriles de la derecha está incumpliendo una norma. Perfecto. Primero, además de incumplir la norma, es poner en riesgo todo esto. ¿Por qué? Porque ya salís de estos dos carriles y ya las velocidades máximas están arriba de 90 por 80 o 90 por hora, que son las velocidades establecidas para pesados. Entonces, ya ahí empezamos a hacer lío. Entonces, es importante respetarlo para reducir la siniestralidad, reducir los riesgos y ordenar el tránsito para todas las cosas. Ya que estamos hablando de pesados, ustedes saben que nos acompaña hace bastante en el stream y la verdad que me acompañan hace bastante en las redes sociales el equipo de Mercedes-Benz Camiones y Buses. Primer pregunta que tengo para hacerles, ¿se subieron alguna vez a algún camión? Nos hemos subido el día del evento a los simuladores, y hemos visto la complejidad que tiene. Me fue tan mal, Federico, ahí antes lo mostraron, me fue muy mal. No me fue mejor que a vos. Debe ser muy difícil. Me subí a un camión en el autódromo, estuvimos probando una vez, pero me pareció muy difícil el simulador. Mercedes-Benz celebra la invención desde hace 130 años del primer camión, y este año lo celebra no solamente con el lanzamiento y la inauguración de su planta en Zárate, con una inversión de más de 110 millones de dólares, sino también con el relanzamiento del modelo Axor. Y la verdad que los camiones mueven el país, y en todas las autopistas que trabajan ustedes se los ve permanentemente, y la verdad que, como lo veo con el equipo de Mercedes-Benz, hay un trabajo alrededor de la seguridad vial de los camiones muy importante de parte de todas las empresas. Así que acá lo primero que tengo para preguntar es porque a veces me da la sensación de que nosotros como conductores de vehículos no sabemos cómo reaccionar frente a los camiones, ya sea porque nos pegamos demasiado, ya sea porque nos ponemos en los puntos ciegos. Entonces, vos correctamente, Fede, dijiste por dónde tiene que circular el camión, pero ¿qué precauciones tenemos que tomar nosotros como conductores de vehículos alrededor de los camiones y de los buses? Bueno, a ver, yo diría, en términos generales, son las mismas que con el resto de los vehículos, mantener las distancias adecuadas, las velocidades adecuadas y demás. Hoy los camiones, nombraste un poco el tema de la incorporación de tecnología, hoy los camiones, los más desarrollados, no tienen puntos ciegos porque justamente tienen alarmas por todos lados. Sistemas de cámaras y de alarmas. Pero yo diría, acá lo primero es que es lo mismo que venimos hablando, es una fuerte conciencia de que estamos a lo mejor por pasar a un vehículo de gran porte, con mucha distancia. Bueno, en una autopista no tenés el doble mano, con lo cual los cálculos son distintos, pero básicamente es mirar
bien, señalizar bien y ser visto. A veces anticipar la maniobra con los guiños, con una luz, para que el camionero sepa, o el conductor del bus también sepa qué es lo que uno va a hacer. Diría, son las generalidades de la ley en este aspecto. ¿Cuál es la regla de la distancia? Sí, la de los 5 segundos. La de 5 segundos. ¿Querés contarla, Eli? Sí, no, contala. La de los 5 segundos. La gente de CESBI, sobre todo, hace mucho foco en esto. Lo que establece es tomar alguna referencia. Algún poste. Exacto, alguna referencia y tratar de contar. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. O sea, cuando uno llega al mismo lugar donde estaba la persona o el vehículo de referencia, esa es la distancia que debe tomar. La de los 5 segundos tiene que ver con todo esto que hablábamos antes, con los tiempos de reacción, primero humanos y después mecánicos, digamos. Y esto sin contar ninguna distracción, ¿no? Digamos, suponiendo que vos estás 100% concentrado en eso, tenés por lo menos un segundo de reacción física y por lo menos 1 o 2 segundos más. Esos 3 segundos, por eso se toma la regla de 5. Es una distancia de seguridad o que permita detenerse completamente o reducir mucho la velocidad. Es que es el margen que te permite realmente poder reaccionar, evitar un siniestro. Exactamente. Sí, por eso es importante cuando va entre dos vehículos que vos ves una distancia grande, siempre alguno se mete ahí. Eso a veces complica un poco las distancias, pero bueno, hay que ser consciente y tratar de guardar esos 5 segundos de distancia reglamentaria en estas vías de alta velocidad. Nunca hay que ir pegado, nunca. ¿Las bicicletas pueden circular por la autopista? No, tracción a sangre no. Los ciclistas de fin de semana tampoco. Ahí, Juli, tenemos un video de los ciclistas de fin de semana y lo que puede pasar si encuentran el video por ahí mientras hablamos. ¿Está prohibido que la bicicleta circule por las autopistas? Sí, claramente por esto mismo que venimos conversando, ¿verdad? Ahí está. Salgamos a pasear en bici. Sí. Y ahí están los problemas. Esto lo tenemos mucho los fines de semana. Total. Lamentablemente entendemos perfectamente al ciclista que es muy tentador una autopista porque es un hermoso lugar pero muy riesgoso. No está permitido. Y suponte tenés que asistir a esta gente. ¿Son multados? Bueno, de vuelta, nosotros no tenemos poder de policía, pero existen las multas para ciclistas. Existen las multas para ciclistas. La verdad no es un tema que nosotros manejemos, pero sí nosotros, hacemos campañas y brindamos información suficiente para que los ciclistas sepan que no tienen que subir. Sobre todo lo que vemos son ciclistas profesionales de alguna manera, digamos, que están entrenando. Claro, y ellos, digamos, entendemos que la información está y está disponible. Sí, está la cartelería, nosotros también promovemos en las redes esta prohibición, pero bueno. Sí, y nuestros vehículos de seguridad vial también cuando advierten. Cuando los ven les advierten, pero bueno, de vuelta. ¿Y los scooters? Que la gente va parada. Los monopatines. Los monopatines están prohibidos para circular. Primero, por favor, un tema de seguridad. repetilo. Están prohibidos para circular en las autopistas. Las autopistas tienen una velocidad máxima, como bien decíamos, 110, 130, depende de los tramos. A veces es más baja, depende de los tramos. Pero tiene una velocidad mínima que es 60 kilómetros por hora también. ¿Y los monopatines tienen menos? Bueno, ahí va. Por ahí. Si un monopatín tiene más de 60 kilómetros por hora, la inestabilidad es altísima. Imagínate que un camión de gran porte le pase al lado a un monopatín o un scooter. Un tema de viento. Claramente, exacto. Chicos, claramente he visto estos monopatines. No solamente el monopatín que no puede ir, sino que la persona que va en el monopatín va sin casco. Sí, tenemos esos casos y además se viralizan rápidamente en las redes sociales. La verdad que es como jugar a la ruleta rusa. A la ruleta rusa. La verdad que forma parte de la conciencia de cada uno, pero es importante, en términos reglamentarios está prohibido el uso de monopatines en autopista. En términos de motocicleta, hay una cilindrada mínima que es 150 centímetros cúbicos. O sea que recién a partir de 150 centímetros cúbicos pueden circular por la autopista. Esto es motos de un porte un poco más importante, un poco más pesadas con los sistemas correspondientes. Esa es la reglamentación.
Uno a veces va por las autopistas y se sorprende ver lo que la gente lleva arriba de los autos. Otro tema, sí. Kayaks, tablas de surf, cargados. Sillones, hasta colchones, mudanzas en un auto de... Gente que va, estas son maravillosas, que es que lleva un colchón y el acompañante la va sosteniendo. Sí, Y el con la colchón mano. va así. Y el colchón va así. A 90 o 100 A kilómetros por 90 hora o todo eso. 100 kilómetros Ni por siquiera hora. con la precaución de ir por el carril derecho. ¿Esto o sea, es en el algo medio. que controlan ustedes o esto también está controlado por los agentes de tránsito más que por ustedes como autopista? Sí. ¿O cómo controlamos Nosotros esto? podemos advertir, Ale, o sea, estas patrullas, Sí. este patrullaje constante puede advertir, por favor, hacia la derecha. Retírese del... Claro, Sí, o de hecho sea, los vehículos nuestros de seguridad vial también tienen, digamos, un protocolo para estas situaciones. Exacto, Pero muchas veces por pero altavoz. Lo cierto es que no, digamos, el poder de policía sancionatorio No es de ustedes. no es nuestro. Ahí es policía vial y bueno, la agencia La de seguridad agencia vial. también, sí. ¿Cuál fue la carga más insólita que vieron en un vehículo? Si se recuerda. Eli tiene más experiencia. Yo recuerdo, no sé, no fue una carga, pero sí fue, o sea, inédito en ese momento, que se le abrió el portón a un camión de Hacienda y Me se muero. dispersaron vacas por todo Ituzaingó, o sea, urbano, una zona urbana, no rural. Y bueno, estábamos, seguridad vial, obviamente, un poco... Cortando el tránsito. No, por supuesto, No, tremendo. pero con articulación del gobierno local también, porque necesitábamos asistencia, pero bueno, no pasó nada, o sea, todo controlado, pero fue, o sea, eso es lo que nos pasa. Tenemos Y otro cosas caso que se imprevistas. viralizó en redes, que no tiene que ver con carga, pero una señora que estaba circulando con el capó abierto, que se viralizó un montón. Sí. Y estaba circulando un montón. Ahí, bueno, un vehículo nuestro, que también se viralizó esto, un vehículo nuestro la fue como llevando hacia una salida claro, y la asistió, digamos, pero y venía a- manejando con el capó abierto. Sí, sí. así. Y hace poco alguien en contramano en la Panamericana. También, sí, también. sí. Una persona que subió en contramano, Sí, sí. en realidad subió por una salida y Exactamente. transitó, por suerte, sin consecuencias, pero Sí. estas cosas son un poco de vuelta. Nosotros tenemos Sí, ciento y no, pico de... no es un tema de ustedes en el fondo, es nosotros. No, pero Nos excede claramente un poco, pero nos sí, ocupa todo el sucedió. tiempo. O sea, nosotros cuando recibimos este tipo de accionares, tratamos de revisar también de qué manera llegar, ¿no es cierto?, con un mensaje, con esto de la concientización, para que esto en la cartelería, en las redes sociales, bueno, ni hablar la parte operativa, que eso está siempre en el Como primer dije, frente. el programa nos iba a quedar corto y nos quedó súper corto, Nos pero quedó antes de terminar, porque nos quedan 2 minutitos, quiero hablar de la lluvia. Bien. Rápidamente. Bueno, mira. Ampliamos las Sí. distancias de frenado. Exacto. Fundamental. Fundamental. Lluvia y neblina, pongámosle, sí, porque es otro sí, de los temas que sí, tenemos sí. a veces. perdón. también, Y granizo. ¿Va baliza o no va baliza? No va baliza. No No va va baliza. ¿Lo decís a la cámara, No Eliana, por va favor? baliza. Gracias. No va baliza. La baliza solo se usa para detenciones Exacto. y para maniobras de alguna manera raras. Cuando uno va a entrar en Al mitad de estacionamiento. cuadra, un estacionamiento, algo así. Cuando el vehículo no está detenido en la autopista, Acá, no se acá usa nos están balizas. poniendo un video que también vos me compartiste sobre, bueno... El aquaplaning, ¿no? El Un poco. aquaplaning, Claro. que no solamente hay que tener el auto en condiciones y los neumáticos en condiciones, sino que uno tiene que aflojar las velocidades. Absolutamente. Chicos, esto fue Un una placer, clase. un placer. Por favor, es un gusto estar Mega aquí. Gracias. agradecida, y como les dije, los voy a ir a visitar porque me gustaría Cuando ir a gustes. los centros de ustedes Cuando como para ver gustes. todo el trabajo que se hace y mostrarlo en nuestras Bienvenida redes. y agradecerte nuevamente la invitación para esta conversación que es muy productiva para todos Sí. y para pasar también un poco de información a la gente. Gracias. Bueno, Ale. gracias Eliana, gracias Fede, gracias a todos, nos vemos el miércoles que viene a las 7 de la tarde desde Fox Sports 3, desde Casa Marketing registrado, en este espacio donde los autos son el comienzo de grandes historias. Chau.